Bueno, pues yo soy Mercedes Blázquez, la directora adjunta de la Cámara de Comercio Brasil-España. Os voy a presentar. Primero voy a hacer una pequeña presentación. Este evento de hoy se enmarca en la estrategia de la Cámara de Comercio Brasil-España en el refuerzo de sus comités sectoriales a través de realización de eventos como este de hoy. Son eventos liderados por los socios de la Cámara a través de sus miembros y coordinadores de cada uno de los comités. La Cámara tiene hoy 4 comités sectoriales que abordan una serie de temáticas que tienen por objeto avanzar en los ejes y sectores estratégicos de la Cámara a medio y largo plazo. No me voy a extender mucho en cada uno de ellos. Tenemos un comité de sostenibilidad y transición energética, tenemos un comité de infraestructura e inversión, tenemos un comité transversal que es de temas jurídico-legales y el comité que hoy nos ocupa de digitalización, que tiene pues algunas subtemáticas clave como las tecnologías, la innovación, temas de fintech, emprendimientos, nuevos negocios y startups. Nuestros comités están formados por empresas brasileñas y españolas, socias de la Cámara, y tienen pues, estos objetivos de intercambio de conocimiento, generación de contenidos para la Cámara, temas de advocacy, captación y engagement. Paso a presentar a nuestros ponentes hoy aquí, nuestras empresas. Bueno, este es un evento que va a hablar sobre los nuevos modelos de negocio en la digitalización, los aspectos claves y cuál es el cliente digital. Tenemos aquí, para ilustrar este debate, esta mesa redonda, pues representantes de empresas muy representativas como Barry, Siemens, Merck y View Digital, que está liderando este evento. View Digital es una consultora tecnológica especializada en e-commerce y customer experience, o sea, soluciones alrededor del cliente para gestionar marketing, ventas, servicios y datos. Tiene 20 años de experiencia y tiene oficinas en España y en Brasil, en Curitiba. Y bueno, va a moderar esta mesa redonda Emilio Sete, pero voy a presentar primero a nuestros ponentes. Tenemos a Iciar Balza, de Bombarri, que tras 20 años de experiencia en la compañía ha pasado por operaciones en Estados Unidos y a día de hoy lidera su negocio online creando una empresa digital para atender las necesidades de un modelo de negocio industrial en crecimiento con una gran demanda y totalmente analógico hasta hoy. También nos acompaña aquí Fernando Pozuelo de Siemens, responsable de temas de innovación en IT y además que trabaja por el equipo global conocido como DEC, Digitalización Enablement Center. Perdón. No estoy muy familiarizada con esta terminología, donde ejerce como experto en transformación digital. Él nos explicará mejor. Por último, nuestro tercer ponente, Alejandro Expósito de Merck, donde es responsable del área digital, innovación y transformación cultural. Anteriormente ha sido responsable de IT en Merck España y director de Siemens y nuevas tecnologías en McDonald's. Y bueno, va a moderar estas ponencias Emilio Sete, CEO del grupo View Digital y profesor de transformación digital en la Escuela de Negocios ESTP. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, a todos los que nos acompañan online y bueno, que sea una jornada muy fructífera para todos. Muchas gracias. Muy bien, gracias Mercedes. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, yo creo que la parte más interesante, por supuesto, es todo lo que tiene que ver con esta mesa de debate y los temas que vamos a tratar. Obviamente es un honor tener aquí a Fernando, Alejandro, por supuesto, a Iciar, a empresas tan representativas. Y yo lo que voy a hacer es simplemente una pequeña introducción para un poco posicionar qué es esto del cliente digital, qué es esto de la transformación digital que tanto se habla. Algunos datos que ilustran un poco dónde estamos hoy en día, tanto en España y en Brasil, en dos mercados tan potentes, ¿no? Estamos hablando de la Unión Europea, de todo el mercado latinoamericano, de lo que representan estos países, que tienen además un montón de intereses conjuntos. Y algunos temas que seguramente nos van a dar para luego entrar un poquito en el debate. Entrando normalmente a través de la experiencia de las empresas, lo que nos ocurre es que nos van a surgir seguro preguntas y temas que van a ser interesantes. Bueno, yo muy breve, que tampoco quiero estar mucho tiempo. Bueno, ¿qué decir de Brasil y España? Le digo dos gigantes económicos, especialmente Brasil, que es casi obvio, ¿no? Pero cuando pones los datos y comparas un poco, a veces yo pienso que para algunas personas en Europa que no han pisado Brasil,
Y hay gente que no ha visitado Brasil, seguro. Hay mucha gente online hoy y a lo mejor en esta sala. Y no entienden lo enorme que es la economía brasileña, ¿no? Lo que representa y el potencial que tiene. Y obviamente España, dentro del mercado de la Unión Europea, tiene unos intereses tremendos conjuntos entre los dos lados, ¿no? Pero viendo esos datos, pues obviamente se puede ver qué grande es Brasil en cuanto a tamaño, una economía gigantesca. Sí que es verdad que la economía brasileña, ya lo explicaremos, crece a unos niveles que no son comparables a lo que pueda ser la economía como la española. Es algo lógico porque venía de una situación, digamos, más atrasada, pero su crecimiento es tan ponderado en los últimos años que se pone en unos niveles que rápidamente nos pasa a todos seguro por el potencial que tiene. Y es verdad que hay solamente un dato, si veis esta pantalla, pues referente al PIB per cápita, que obviamente pues todavía hay aspectos de mejora para una economía como la brasileña. Pero los datos macroeconómicos son eso, ¿no? Más que datos macroeconómicos. Cuando nosotros entramos en rankings y valoraciones, pues obviamente comparamos dos regiones distintas con terreno para crecer todavía en el mercado latinoamericano, donde pues, los ratings y todas estas cosas que generan la incertidumbre y también los riesgos crediticios, pues hacen que cuando tienes operaciones empresariales tengas algunos temas que tienes que valorar y que como empresa tienes que manejar. Pero al final quedan ahí, pero son interesantes siempre cuando tienes negocios combinados para entender cuál es la realidad de cada uno. En datos económicos yo creo que bueno, es siempre interesante entender también el enorme mercado que es el mercado brasileño. El mercado español es un mercado más moderado, pero entendiendo que está en la Unión Europea. Y es curioso, eso sí que es curioso ver un poco la presión fiscal, ¿no? que comparativamente pues, la presión fiscal española es mayor. Es verdad que luego la carga en la empresa, a nivel de costes empresariales, son bastante parejos, ¿no? Y eso seguramente pues, las personas que aquí trabajan y que están en empresas tan grandes como estos clientes, pues lo conocéis bien, ¿no? Un poco a nivel de comercio, que es muy interesante. Bueno, España es un país, como sabéis, muy dependiente de su balanza comercial. Brasil es un país que exporta mucho más. Y sobre todo pensando no tanto en el volumen, España tiene un volumen de exportaciones muy grandes, pero también en la proporción de lo que es nuestra balanza, ¿no? Al final estamos hablando de el dinero que puede llegar a una región como España comparativamente con Brasil, pues es mayor comparativamente, y es algo que también incide en cómo se juegan las reglas de negocio entre ambas regiones. Y finalmente, un poco en cuanto a energía y medio ambiente, bueno, España desde el punto de vista de recursos naturales, que no sea sol y otro tipo de viento y otro tipo de cosas, pues obviamente petróleo tenemos muy poquito. Brasil creo que es la posición 14 o 15 a nivel mundial. Y obviamente a nivel de consumo energético pues podéis ver que Brasil por tamaño es muy superior, pero España comparativamente y por el tamaño de la población pues es muy importante, ¿no? Por la región europea. Al final este es un tema, hablando de datos macroeconómicos que no son tan interesantes, sí que un poco la evolución. En los últimos 40 años la economía brasileña está creciendo a una tasa porcentual el doble que la española. Y desde el punto de vista de renta per cápita, el triple. Eso significa que la distancia se acorta y que hoy en día pues hay que entenderlo como el motor económico que representa Brasil, que es una verdadera potencia, ¿no? Y entendiendo, por eso es tan interesante cuando tenemos empresas que trabajan en ambos lados, que tenemos muchas sinergias, pues encontrar esos puntos donde vamos a poder hacer negocios conjuntamente. Bueno, hablando un poco de contexto digital, que seguro que es más interesante que los datos macroeconómicos, la economía mundial, yo creo que a nadie le escapa que estamos en un momento de crecimiento, no de recesión. Estamos hablando de... La palabra pesimista no me gusta, esto la prepara el equipo nuestro, pero es verdad que es un momento de desaceleración. Es verdad que cambia por regiones, pero en todas las regiones donde estamos, tanto a nivel mundial como la zona euro, como lo que es la zona de LATAM, hay un conjunto de razones que yo creo que todos los conocéis, desde conflictos geopolíticos, la guerra que tenemos por la transición energética, todo lo que ha pasado después del COVID, que está impactando, ¿no? Esto hay que entenderlo que salvo en Asia, donde hay un crecimiento diferente, pues en el resto de los países y en la parte emergente se está notando, ¿no? Y en nuestras economías se nota. En el mundo IT, y ahora lo comentaremos, somos un mundo que siempre decimos que es muy sensible a cualquier cambio económico, ¿no? Inmediatamente recibimos, normalmente lo hacemos en la curva alta, ¿no? Digamos de los sectores que se impactan, pero cuando recibimos esta desaceleración se nota porque en algunas cosas tenemos que restringir estos gastos e inmediatamente luego nos aceleramos, ¿no? Entonces seguro que habéis estado ahora escuchando noticias como grandes tecnológicas están recortando personal. Normalmente esto viene de un exceso de personal que han ido acumulando en los últimos años, sobre todo en años de crecimientos muy potentes, y ahora llega el momento en el que de alguna manera se afinan, ¿no? Eso no quiere decir que no sean empresas
que no tiene una perspectiva gigante para crecer en el futuro, simplemente que es una curva que se acorta muy rápido cuando hay una desaceleración y que luego se acelera muy rápido también. Y, bueno, todos nos esperanzamos mucho de que en la segunda parte del año, si hay un poco más de estabilidad, pues la parte de transformación digital pues también acelere de nuevo. Pero es una realidad mundial. Lo que sí que no para, y esto es algo que ahora comentaremos mucho porque tiene que ver con el cliente digital, es el e-commerce. Y es algo que es imparable, que obviamente el COVID representó un cambio que incluso tiene que ver con la estructura de consumo de la población mundial. Muchas, no solo empresas, y ahora yo creo que vamos a poder comentarlo, sino también muchas partes y ciudadanos del mundo entraron en un modelo de consumo que incluso no se habían planteado antes, y el crecimiento es imparable. Fijaros que esto es una curva, cualquier dato que veáis es imparable. Y esto es un ejemplo de social commerce, que es poder vender a través de todo lo que son las redes sociales, pero en cualquier ámbito, y seguro que lo vamos a poder hablar, vais a encontrar que esa relación con el cliente ha cambiado a una relación que es un cliente digital también, ¿no? Que pide otro tipo de cosas que no se pedían hace años, incluso entre empresas que eran muy tradicionales. Entonces es algo que es imparable, que continúe, que por tanto está en la curva de estrategia de todas las empresas en cualquier parte del mundo y obviamente en España y en Brasil. En cuanto a digitalización, hay algunos puntos interesantes. En Brasil, y esto yo creo que tiene que ver mucho con la infraestructura y el modelo poblacional, el concepto mobile es mayor que en cualquier otra parte del mundo. Toda la región latinoamericana es así. Eso quiere decir que, como veis, los precios de acceso a Internet son bajos comparativamente y además hay una avalancha y es realmente porcentualmente muy grande. Y eso significa que todo lo que tenga que ver a través de dispositivos móviles, ya sea para la relación con el cliente, como para atraerlo, como para vender a un cliente, pues va a tener un grado incluso superior que en cualquier otra parte del mundo. También en Asia es parecido, y los mercados emergentes. Pero es interesante entenderlo porque comparativamente con Europa es algo en lo que el mercado brasileño está por encima, ¿no? Entonces, al final, fijaros que las previsiones es que la mitad de las ventas online que se hacen en LATAM se haga a través de un móvil, ¿no? Y eso aquí ocurre, pero es verdad que aquí somos más versátiles, ¿no? Y muchas veces utilizamos también nuestros ordenadores y otro tipo de dispositivos. En España, bueno, ya lo sabéis, nosotros estamos en ratios muy altos en cuanto a lo que es acceso a Internet, digitalización. Lo que sí que ha habido, y esto ha sido desde el COVID, es algo que a lo mejor luego podemos comentar también cómo ha afectado a las empresas, es que se ha estrechado la curva entre el uso por la parte de la población más joven y la más adulta. Hoy en día, y pensando además que en España tenemos una pirámide poblacional bastante envejecida, el acceso de la tecnología por las personas, digamos, adultas y de mayor edad es cada vez mayor y comparativamente muy alto. Estamos en los primeros ratios en todos los países del mundo. Entonces, eso significa que realmente aquí hay que hacer una estrategia para venderle a todos este tipo de sectores y de poder acceder a esos clientes porque todos utilizan, ¿no?, tecnología digital y combinan posiblemente todas las estrategias offline y online, pero lo hacen, ¿no? Bueno, en cuanto a sectores, es verdad que cambia un poquito. Hay algunos que se conjugan. En Brasil, los que más están afectados por todo este tema de transformación digital pues, son manufacturing y healthcare, que yo creo que son similares en todos los países, porque es algo que, sobre todo lo que es la digitalización en los temas de salud, pues con el COVID se ha producido una avalancha y posiblemente podremos comentar porque aquí hay empresas que seguro que hacen dispositivos y tecnología para este sector. Pero en Brasil es verdad que hay una gran digamos, tendencia hacia el agrobusiness y todo lo que tiene que ver con fintech. Es una potencia mundial, ¿no? Y eso comparativamente con otras regiones pues es muy grande. Sí que es verdad que muchas de las iniciativas digitales todavía tienen un alto grado de tasa de fracaso y es algo en lo que como región tiene un ámbito para digamos, poder mejorar y para cortar esa línea en lo que es cuando tienes iniciativas que puedan tener éxito. Cuanto a España, bueno, yo creo que sí que todos somos conscientes de que el COVID también ha producido cambios, incluso en las empresas, hoy lo hablaremos. Los sectores son parecidos, sanidad, utilities, también en educación, es algo que en España está muy alto también, llegando muy arriba. Y sí que es verdad que aquí hay un gran foco en todo lo que tiene que ver con el cliente digital y la siguiente etapa, que es la experiencia de compra, esto que llamamos el customer experience, o sea, cuál es mi experiencia, cómo yo puedo hacer que al final mi cliente consiga lo que yo quiero en un canal digital. Esas fricciones online-offline, el cliente aquí exige una alta conexión entre todo lo que es tu estrategia offline, cuando es una tienda o cualquier otro modelo con una estrategia online, y todo lo que es la confianza del usuario, ¿no?, que aquí es clave. Obviamente hay mucha competencia y el cliente exige una serie de garantías. Entonces, bueno, esos son un poco los puntos que más. Y al final, cuando resumes entre economías, pues yo creo que si vemos los datos macroeconómicos y todo lo que son los diferentes mercados, Brasil es tamaño, es oportunidad, es, digamos de alguna manera, es todo potencia.
En el caso de España es verdad que deberíamos de pensar un poco más en que los sectores están un poquito más atomizados y entonces puedes entrar más en áreas de nicho, ¿no? Y cuando tienes que pensar en una estrategia digital y cuando tienes que ir a buscar seguramente un modelo para acercarte a tu cliente, pues tienes que ir a hacer ese tipo de estrategias, ¿no? En Brasil seguramente vas a jugar más a volumen y en España vas a jugar un poco más a especializar. Es un poco a lo mejor el mensaje que se puede captar. Y bueno, luego el cliente digital, y esto ya ahora va a dar un poco paso al debate. Cuando decimos nuevos modelos de negocio, pues es algo interesante, porque al final lo que estamos pensando es que este cliente o esta persona, que es la misma que teníamos antes, ahora elige canales digitales. Nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que la base no es que yo tenga que crear un canal digital porque sí, o lo hago porque lo hace la competencia o porque quiero solo diferenciarme. Es que tú debes de darle a tu cliente la posibilidad de que elija el canal que quiera. La idea es que, ya que te va a comprar, te compre a ti. Puede ser en un canal tradicional, puede ser en un canal comercial tradicional, puede ser en un canal más offline o puede ser en un canal digital. La idea es que tú le das todas las opciones y es el cliente, no tú como empresa, el que le deja elegir por dónde quiera ir. El cliente va a elegir, es lo que va a hacer. Entonces, bueno, cuando hablamos de transformación digital, que ahora lo vamos a hablar aquí con todos los ponentes, lo más interesante, yo creo que no sé si todos sabemos todo lo que implica, que es muy grande. Que estamos hablando desde un cambio cultural, y ahora explicaremos un poco lo que significa, de metodología, incluso de espacios digitales hoy en día en las empresas, ¿no? Habréis visto que hay mucho concepto, ¿no? De cómo monto una oficina, de cultura, de personas. Cuando hablamos de la relación del cliente, que tiene que ver con muchas cosas, no solo con los datos que hay alrededor del cliente, pero también con la experiencia que hay en ese cliente, alrededor de ese cliente. También de modelos de negocio, que es un punto trascendental, que ahora lo hablaremos. Y por supuesto de productos y servicios, porque los productos se tienen que adaptar y tienen que combinar metodologías distintas para cuando estamos en un cliente offline, online y todo se tiene que combinar. Esto realmente, la pregunta que nos hacemos, y ahora la generaremos también para el debate, es si las organizaciones lo están entendiendo en todo su conjunto. Yo que hablo con clientes casi cada día de distintos sectores, industrias y todos normalmente en áreas como los que están aquí hoy, de áreas de responsabilidad de transformación digital y tecnología, es verdad que todas las organizaciones son conscientes, pero no todas las estrategias son iguales y no todos lo entienden en su conjunto. Entonces aquí hay que entender el concepto de transformación digital, primero tiene que ver con las personas, porque tu organización tiene que cambiar realmente. El skill que tiene la organización tiene que cambiar. Con la experiencia de cliente es básica, porque al final le tienes que ofrecer una experiencia que sea todo digital y que esté combinada con el resto de servicios que tú tienes en otros canales. En los procesos, y me voy a quedar por último el modelo de negocio, porque te lo tienes que repensar, ¿no? Y eso tiene que ver, y hablaremos ahora, por ejemplo, con empresas que trabajan en IoT, en un montón de tecnologías, en blockchain, en muchas tecnologías que ayudan a repensar tanto procesos internos como externos. Y finalmente los modelos de negocio, porque lo digital viene a hacer un poco disruptivo no solo en el modelo de negocio que tú tienes aquí, sino el nuevo negocio digital. Es que también afecta a tu negocio tradicional. Entonces tienes que estar siempre pensando en cómo puedes transformar esto. Luego lo diremos en el debate. Para nosotros, lo más importante siempre es explicar, y nos gusta mucho con las imágenes, es explicar que la adquisición de clientes ha cambiado mucho con este tema de la transformación digital. O sea, antes se pensaba en un modelo, no sé si habéis visto algún CRM, estas herramientas que hacen el concepto de funnel, que se llama embudo, ¿no? Que la idea es, yo voy al mercado, hago marketing, o tengo comerciales, genero las ventas y eso me genera al final un cliente. Era un modelo típico en el que yo era como una acción, mandaba todos mis caballos de acción y luego conseguía un resultado. Yo creo que ahora lo debatiremos, pero nos pasa a todos que hoy se habla de flywheel, ¿no? De un volante, de algo circular. ¿Por qué? Porque no te puedes parar. Tú cuando atraes a un cliente que tiene un concepto mucho más complejo para poder atraerle, después luego tienes que retenerle y entonces ese concepto tienes que crecer con él porque el cliente te demanda más. Entonces ese es uno de los grandes problemas o de las grandes también oportunidades que existen dentro del negocio digital, que es muy disruptivo y que es cambiante. Entonces si te quedas quieto en donde estás hoy en día, seguro lo que te va a pasar es que ese cliente va a poder volar hacia otro lado. Por eso nosotros cuando hablamos a los clientes de que tienen que crear canales digitales, siempre les decimos que es una herramienta defensiva-ofensiva. Es una herramienta en la que tú, además de crear una línea en la que te transformas y das más opciones a tus clientes, a la vez das oportunidades para que ellos puedan elegir y de alguna manera también te defiendes de que se vayan a otro sitio, ¿no? Entonces tienes que hacer los dos conceptos, ¿no? Es un modelo en el que tienes que competir en un mercado que está mucho más abierto. Pero quedaos con ese concepto, ¿no? Antes era un modelo mucho más lanzado y ahora es circular, ahora es constante. Tenemos que estar todo el día repensando nuestra estrategia. Y finalmente, y algo que hablaremos un poco hoy también es cuando hablamos de Customer Centric, que esta es la palabra que nos sale a todos, la pregunta es si las organizaciones estamos pensando realmente en el cliente. Y es muy fácil. La primera, escuchas a los clientes, todas las organizaciones te van a decir sí.
Pero la siguiente pregunta vamos a hacer, pero ¿sigues los comentarios que hacen los clientes y los aplicas para cambiar cosas que hay dentro de tu organización para adaptarlos realmente? ¿Los estás escuchando de verdad o estás escuchando al comercial de tu cuenta, de tu compañía o al área comercial para hacer cosas, ¿no? Tiene que ser una combinación, hay que escucharles más que nunca, ¿no? Por ejemplo, estamos anticipando escenarios. Nosotros, si hablamos de tecnología, seguro que hoy ahora vamos a hablar de todas estas cosas. Hay plataformas low-code, ahora están hablando con los chat GPT que los programadores o todas estas cosas pueden incluso desaparecer, ¿no? Porque hay máquinas que van a poder hacerlo. Entonces, si tú preguntas a una empresa tecnológica, diríamos, pues se nos va a acabar el trabajo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Nos da muchas oportunidades, pero hay que anticiparse, ¿no? Porque el mercado está siendo muy cambiante, ¿no? Y nuestro cliente final va a cambiar y va a demandar cosas distintas, ¿no? El comportamiento, los intereses, por ejemplo, para mí es muy importante crear esos procesos automáticos que permitan luego que puedas atraer a este cliente, que lo puedas retener y que pueda hacerle crecer contigo, ¿no? Es un poquito buscar la vanguardia. Pues esto ahora lo haremos ahora y seguro que en el debate pues surgen muchas preguntas. Y bueno, finalmente, y antes de dar paso a los diferentes ponentes, nosotros cuando lanzamos la empresa tuvimos mucho debate entre esas palabras que salen ahí, que además siempre me gusta pronunciarlas porque son iguales, que es digitization y digitalization, ¿no? Es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque fijaros, la transformación digital, hay muchas organizaciones que lo entienden como llevarlo analógico a lo digital. Pero la digitalización es cuando tú llevas tus elementos de negocio, tu modelo de negocio a nuevos modelos de negocio digitales, con todo lo que eso implica. Nuevos modelos de negocio significa que haces cosas diferentes a las que hacías antes, que combinas con tus negocios tradicionales, pero que utilizas áreas, estrategias e incluso canales que antes no usabas. Entonces, la pregunta que a lo mejor tiene que estar en el debate y que seguramente nos servirá para debatir ahora en los siguientes minutos es pensar si nuestras organizaciones lo que están haciendo muchas veces es digitalizar como tal. Es decir, estoy buscando modelos analógicos a digitales, estoy intentando que todo, pues, eliminar el papel de alguna manera, ¿no? Llevar todos mis procesos a algo más digital, o si de verdad estoy transformando a través de esta digitalización todo, tanto los procesos, la persona, la organización y mi relación con el cliente. Y eso es un poco el objetivo que al final cuando pensamos en transformación digital tenemos que pensar que no solamente hacer algo digital, es transformar nuestros modelos de negocio. Entonces, bueno, esto era un poco lo que yo quería contar. La verdad es que es un honor estar aquí con vosotros, Fernando, Alejandro y Lucía. Yo creo que voy a empezar contigo en las preguntas para Siemens. Bueno, Siemens es un auténtico, digamos, monstruo a nivel mundial. Tienes muchas plataformas, herramientas orientadas a la transformación digital, muchos sectores, la industria, la movilidad, infraestructuras inteligentes. Yo quería que me hablaras un poquito, Fernando, un poco de estas plataformas, ¿no? Estamos con Siemens X Accelerator, que están basadas en soluciones de IoT, inteligencia artificial. También tienes una plataforma low-code que antes me comentabas que se llama Mendix. Entonces, un poco para entender cómo la tecnología, ¿no? Está influenciando esta transformación digital en los diferentes sectores. Si quieres, puedes coger aquí el micro y luego nos vamos pasando. Si yo me quedo de speaker, tienes que abrir aquí. Hola. Muy bien. Pues lo primero, Emilio, daros las gracias, darle las gracias a Didio, otra vez de Raquel y a la Cámara de Comercio de Brasil por la invitación y, por supuesto, a Casado Brasil por acogernos aquí. En respuesta a tu pregunta, pues la influencia es mucha. Si miramos, por ejemplo, a la industria, has mencionado el IoT. Por cierto, en Siemens nos presentamos como una IoT company. Y es que cada vez se conectan más dispositivos a Internet porque nos hemos dado cuenta de que los datos tienen valor. Y tenemos casos de uso en el mundo de la industria relacionados con IoT, por ejemplo, en mantenimientos preventivos, tenemos casos también de mantenimientos correctivos y multitud de casos de uso que cada vez se están desarrollando más a través de esta tecnología. Has mencionado también la inteligencia artificial. El caso de la inteligencia artificial es relativamente distinto porque aquí el reto está en convertir todo ese potencial en valor. Y tenemos también multitud de casos relacionados con Machine Learning y analítica de datos, similares a los anteriores, pero también algunos muy específicos, como serían por los de Quality Inspection, Predictive Maintenance o Computer Vision, que son así pues, como los más espectaculares basados en IA. Lo hemos mencionado también la tecnología low-code, y aquí en Siemens contamos con Mendix, y es que cada vez existe una mayor demanda de desarrollo de aplicaciones y la única forma de darle respuesta a esta demanda es reducir los tiempos de desarrollo de software de tal forma
que en vez de incrementar los recursos de desarrolladores o programadores que disponen las organizaciones, lo cual no siempre es posible, reduzcamos los ciclos de desarrollo del software y a su vez el time to market. Y por último, en industria, pues a mí me gustaría destacar lo que sería la tecnología clave y con más impacto en el mundo de la industria, en la cual en sí también somos un referente, que es el gemelo digital, que consiste en tener una representación virtual de lo que sería el ciclo completo de desarrollo de un producto en una misma plataforma. Esto sería desde el diseño del producto al diseño del proceso de la producción hasta lo que sería el proceso o el producto real. De tal forma que los datos obtenidos en la operación, en la operación real pues retroalimenten el gemelo virtual para mejorarlo, y del mismo modo los datos obtenidos con los modelos predictivos y la simulación en el modelo virtual sirvan para la toma de decisiones automáticas en el mundo real. Y si pensamos en las infraestructuras inteligentes, pues simplemente destacar dos. Por una parte tendríamos lo que sería el Grid Edge, que para mí es la tecnología base en la que se va a sustentar la transición energética en nuestro país, y que consiste en la proximidad de la energía al consumidor. Digamos que los clásicos modelos de producción de electricidad, donde teníamos grandes centrales productoras y grandes redes de distribución que llevaban la electricidad a tu casa, pues están siendo sustituidos por sistemas en los que la energía también se produce, se almacena y se consume por el propio prosumidor, que es un consumidor que también produce. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de hardware como los paneles solares, a través de inversores, sistemas de medición, sistemas de almacenamiento, electrodomésticos inteligentes, etcétera, y por supuesto a través de software que es capaz de dar una respuesta automatizada a la demanda, de tal forma que la energía que se produce en un momento dado es la que abastece el consumo instantáneo, la que no se almacena, y el excedente se inyecta a la red a través del grid. Y si mencionamos lo que es el Grid Edge, pues también hay que mencionar los Smart Grids, que en este caso son grandes redes de distribución eléctrica que pueden conectar ciudades, que están digitalizadas y sensorizadas, y que pueden balancear lo que sería la producción de electricidad con la demanda gracias a su flexibilidad y bidireccionalidad. O sea que el impacto, como ves, es total en todos los sectores. No, estaba pensando, no sé vosotros, pero es impresionante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que hay muchísimos conceptos y tiene que ver, bueno, podríamos estar horas seguramente, ¿no? De sostenibilidad, de smart cities, de todo lo que supone, porque además hay un reto enorme, ¿no? En torno a todo lo que es el uso de... Seguramente te van a hacer muchísimas preguntas de cómo se usan los datos y cómo inteligentemente esos datos luego se pueden utilizar. Un poco una pregunta relacionada con ¿y cuál es el impacto real que esta transformación digital y todos estos, digamos, tecnología que hay alrededor pues tiene en el impacto real luego en los países, en Brasil, en España? ¿Cómo lo veis vosotros desde el lado de Siemens? ¿Cómo está este impacto? Pues impacto total. Si miramos a la industria, pues la transformación digital sin duda es una oportunidad que va a suponer un importante impacto tanto en lo económico como en lo social. Por daros algunas cifras, aquí la idea es que, por ejemplo, en el caso de España, la parte del Producto Interior Bruto que corresponde a industria llegue a un 0,11% en 2025, lo que serían unos 1.300 millones, pero el objetivo a 2030 es que ese 0,11 pase a ser un 0,36, lo que equivaldría a unos 4.500 millones. Y luego, pues la transición hacia una industria más digital pues, va a suponer también la creación de riqueza, nuevos puestos de trabajo y que nuestra economía sea más resiliente. Sucede también que después del COVID pues, nos hemos dado cuenta que la reindustrialización es un factor clave para la recuperación económica y que además nos va a proporcionar crecimiento sostenido a largo plazo. Por lo tanto, las nuevas tecnologías deben funcionar como palancas de digitalización que mejoren la competitividad de las empresas. Y por ponerte un ejemplo de todo esto, por ejemplo, si pensamos en el 5G. El 5G, por supuesto, que va a mejorar las comunicaciones inalámbricas entre las personas, pero es que también es la base para las comunicaciones masivas máquina-máquina, lo que va a permitir el despliegue masivo de sensores IoT, y una vez que tengamos esos sensores, pues tendremos datos en plataformas sobre los que podremos desplegar, por ejemplo, el Big Data para la industria o la producción industrial.
Y luego pues pienso que también la industria o la digitalización de la industria debe suponer una oportunidad para las regiones menos industrializadas. Y aquí tanto España como Brasil comparten los mismos problemas. Por ejemplo, si pensamos en la remotización de la operación industrial, pues a lo mejor podríamos llevar competencias y talento digital a zonas menos pobladas. Muy interesante. Muchas gracias, Fernando. Para introducir un poco a Alejandro, yo quería primero una pregunta casi un poco más personal, que es, al final como un directivo acaba en una empresa como MEP pidiendo de la industria de consumo, ¿verdad? Siempre es muy interesante para entender un poco que la transformación está en todos los campos, ¿no? Sí, la transformación está en todos los campos. Yo venía de consumo, antes era el CEO de McDonald's en España, por lo tanto nada que ver con la industria en la que estoy ahora, y anteriormente de retail, puro retail, o sea, Dixon, Pepsi Piti, Kodak. Entonces, ¿qué es lo que me lleva? Me lleva a que cuando me contactan y me dicen que si quiero trabajar con ellos, lo que estaban buscando era tener esa experiencia de alguien que no sea endogámico dentro de la industria, es decir, tener otro punto de vista, porque tú lo has dicho antes, una de las cosas más importantes que hay que hacer cuando trabajas la digitalización es el cambio cultural, y de hecho es una de las cosas que más trabajamos en MER, ¿no? Y ese cambio cultural empieza por las personas, siempre, la organización ayuda, pero esa cultura, aunque ya está embebida en las organizaciones, hay que intentar cambiarla de alguna manera, ¿no? Y yo creo que mi paso de una industria a otra fue promovido básicamente por ese cambio de cultura y también porque creo que lo que has aplicado en muchas organizaciones puede ser replicado en otras. En muchas industrias puede ser replicado en otras porque más ahora que en términos de digitalización o ejemplos como los que ha dicho Fernando, los digitales, pues puede ser replicado como en la industria como en el mundo. Entonces, no lo veo tan raro el haber cambiado haber pasado de un sector a otro, porque la especialización del IT en su día o de la digitalización y la innovación es mucho más transversal. De hecho, justo estaba pensando un poco en eso, ¿no? Que tienes un cargo que a una innovación con transformación cultural, ¿no? Y ahí la pregunta es, a nivel organizativo, ¿dónde están cómo lo ves y dónde están los retos, ¿no? Que encuentras siempre en este tipo de... Porque al final conjugas las dos cosas, ¿no? Pues mira, el principal reto viene de que cuando me dicen que hay que trabajar la digitalización de la compañía en España y el área de innovación, yo eso no lo puedo hacer si no trabajo el cambio cultural. Tienen que estar muy ligados. O sea, esto no va de que tú no puedes digitalizar por digitalizar o innovar por innovar. Yo siempre defiendo un camino, ¿no? Y es decir, ese camino va de, lo primero que tienes que hacer cuando quieras digitalizar algo es pensar si vas a crear valor para alguien. En nuestro caso, para el paciente, en otras industrias lo que se llama el cliente, pero en nuestro caso, lo primero que hacemos antes de comenzar cualquier camino de digitalización es, ¿voy a crear valor? Porque voy a hacer crear valor para mi paciente. Si la respuesta es sí, el siguiente paso es, vamos a trabajar, en inglés es el open mindset, es decir, voy a cambiar un poco, abrir mi mente a entender que puedo hacer las cosas de otra manera. Y una vez que entiendo que puedo hacer las cosas de otra manera y que esas cosas van a crear valor para el cliente, es cuando ya cometo ese proyecto de digitalización o innovación. En el caso de innovación es muy similar. Partes de una necesidad no resuelta, porque cualquiera que piense que la innovación parte de ideas está bien, la innovación son ideas o vienen de ideas, pero una idea puede resolver algo de casualidad, pues no. Pero si tú partes de una necesidad no cubierta, es decir, algo que de verdad necesitas, a partir de ahí empieza el proceso de ideación, plantear los retos y luego los resuelves, ¿no? Por lo cual yo creo que lo que hay que trabajar, en nuestro caso estamos trabajando mucho en la cultura de alto impacto, que la llamamos así, es la cultura de la organización para acometer esos procesos de digitalización o de innovación. Que en nuestro caso también es fácil porque somos una empresa que tiene ya 354 años de antigüedad. Es una empresa que, aunque se nos conoce como una farmacéutica, solo el 36% de nuestros ingresos provienen de la farma. Hay otro 46% que proviene de lo que se llama Life Science, que es productos, porque incluso vendemos productos para otras farmas, para industria alimentaria, para industria agrícola, muchos productos. Y otro porcentaje, un 18% aproximadamente, proviene de electronics, donde hacemos desde pigmentos para alimentos hasta computación cuántica o pigmentos para coches o un montón de cosas, ¿no? Con lo cual, la innovación y lo que es la investigación está en el ADN de la compañía.
en este caso lo tenemos relativamente sencillo. Bueno, y una última pregunta, tiene que ver un poco con la introducción, para las iniciativas que estáis haciendo dentro del área de transformación digital. Pensando un poco también en estos dos mercados, si nos puedes comentar un poco y también si ves, o en tu experiencia, ves diferencias o algunas cosas que podamos aplicar entendiendo cómo es ambos mercados diferentes de España y Brasil también. Muchísimas. De hecho, colaboramos mucho. Nosotros como empresa global no hay iniciativas, las hay a veces locales, casi no son globales, están pilotadas a nivel internacional. Se pilotan desde equipos internacionales, tenemos un plan de bicanalidad que tienes que ir aplicando en todos los países, pero después hay países, España lo hace, Brasil también lo hace, que tienen iniciativas locales que intentan impulsar esas iniciativas globales. Es decir, hay cosas que se hacen a nivel global que a lo mejor vienen demasiado despacio, como en el mercado, yo quiero ser un poco más ágil. Y en el caso, tenemos ejemplos de Brasil, por ejemplo, si podemos hacer un ejemplo de Brasil pilotando iniciativas digitales. Dentro del entorno de MED fue el primer país que hizo un piloto para hacer un asistente virtual, lo que sería una inteligencia artificial, para ayudar a los comerciales para explicarles lo que es la next best action, el siguiente paso que han de hacer, ¿no? Esto es un reto que conocemos así. O es el primer país que ha pilotado la interacción con los profesionales sanitarios a través de canales no habituales, como puede ser el correo electrónico y en este caso el WhatsApp. El WhatsApp, en nuestro caso, Meta es bastante reticente a que se use el WhatsApp dentro de la industria farmacéutica. Sin embargo, desde Brasil han sido capaces de encontrar la forma y están pilotando un programa para poder conectar con los profesionales sanitarios a través de WhatsApp. Son cosas de digitalización que parecen niñas, pero que son muy importantes y son pruebas de que países como Brasil o España, que si quieres decir no son de los más grandes del mundo en esto, somos capaces de lanzar iniciativas, pilotarlas y llevarlas a éxito. Un poco solo la última pregunta a nivel global, ¿cuáles son un poco las grandes líneas de transformación digital que estáis llevando a cabo? Muchas. A ver, ¿cómo te lo explicaría? Sobre todo, yo trabajo en MED dentro del área de healthcare, ¿vale? Lo que es como pharma, ¿no? Y ahí tenemos un propósito que es crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Ese es nuestro propósito como empresa, porque todas las iniciativas que hacemos, digitales o no, van encaminadas a ese proceso, ¿no? Entonces, tenemos iniciativas digitales que van encaminadas a mejorar nuestra relación con nuestros clientes, todo lo que sea la omnicanalidad que has mencionado antes, en todo ese tipo de canales. Tenemos iniciativas dedicadas a mejorar nuestros procesos internos, con lo cual muchas iniciativas de automatización, por ejemplo. Y luego tenemos iniciativas, como os he dicho, desde computación cuántica, que parece que haces tú el medido, que hace una empresa como la vuestra en computación cuántica, pues ahí está. Hay iniciativas de inteligencia artificial, si queréis os doy un ejemplo, un par de ellos. Por ejemplo, en España hemos pilotado un proyecto de inteligencia artificial de digitalización para ayudar al diagnóstico temprano del cáncer de colon y ayudar a que un doctor entienda, un médico entienda si un tumor puede ser resecable o no resecable. Lo entiende perfectamente, pero le ayudamos a que lo pueda diagnosticar más rápido y más fiable, si es posible. Esa sería una iniciativa. Otra es, por ejemplo, crear con inteligencia artificial un sistema que sea capaz de analizar moléculas para convertirlas, para saber si se pueden convertir en los medicamentos. Os doy un dato muy rápido y es que de cada 10.000 moléculas que se investigan, una acaba convirtiéndose en un medicamento. Imaginad a alguien que tenga que mirar 10.000 moléculas diferentes y ver cómo se comportan para que acabe siendo una un medicamento. Eso es un proceso que lleva entre 12 a 15 años mínimo. Y la inversión media del mercado de la industria son unos 2.460 millones de dólares el crear un nuevo medicamento. ¿Qué estamos haciendo? Con inteligencia artificial estamos ayudando al cribado de esas moléculas. Es decir, estamos creando algoritmos y se han creado algoritmos que son capaces de determinar si una molécula puede tener éxito o no convirtiéndose en un medicamento, que ayudan al cribado de esas moléculas. De forma que si a un investigador le dices que de las 10.000 moléculas que igualmente tiene que investigar para conseguir un medicamento es capaz de cribarle la mitad, solo con que le cribes la mitad y le digas estas moléculas, tranquilo, que no las vas a necesitar, imaginaos el cambio que hay. Y luego también que esta inteligencia artificial es, por ejemplo, de las que se llaman generativas, es decir, es capaz también de proponer el uso de nuevas moléculas y cómo esas moléculas pueden comportarse como medicamento. Pues esos son proyectos que entran dentro del mundo digital y que están usando las nuevas tecnologías precisamente para nuestro dispositivo. Interesantísimo. Muchas gracias.
Icía, un poco por presentarte también, tu caso yo creo que es, un poco como decíamos con Alejandro, entender una persona que tenía capacidad de operación a nivel de una planta, de una dirección operacional gerencial, y acabar en este mundo de la transformación digital, del canal digital. ¿Cómo pasa esto también en un caso como el tuyo? Bueno, pues precisamente yo creo que el acierto o el éxito, un poco como yo no sabía nada de IT, tal no tenía ni idea, y sí que conocía las operaciones y a los clientes, sabía definir muy bien lo que necesitaban los clientes, sabía definir muy bien qué queríamos hacer y supe dar a la que trabajaba con nosotros, a la consultora que trabajaba con nosotros, supe transmitir muy bien lo que necesitábamos. Y entonces fuimos capaces de crear un e-commerce, fuimos los primeros en hacerlo, que captó muy bien las necesidades. Eso yo creo que fue una de las cosas que conseguimos hacer rápido y bien. Y luego otra de las cosas que conseguimos, como conocía muy bien cuál era también el sistema de venta tradicional que fuimos haciendo durante muchos años, pues también fui capaz de no alterar, hacer que los comerciales no se sintiesen amenazados por nuevos problemas y transmitir el sistema que tenían ellos de comisiones y de bonos, pues no alterarlo en absoluto para que fuesen partícipes de todo el proceso y ellos se convirtieran bueno, pues, ahora no sé la palabra, ¿cómo se dice? Que ellos fuesen los que promocionasen el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco lo que hicimos. También a los primeros clientes a los que escogimos para transmitirles la herramienta, también sabíamos que eran clientes que tenían mucho interés en hacerlo. Hicimos la iniciativa con los primeros clientes hicimos un Friend and Family, que también nos ayudaron a impulsarlo mucho. Y entonces luego ya todo fue rodando muy fácilmente. Es que hasta entonces, porque María un canal digital que prácticamente, si pensamos en el mundo de la transformación del acero, era algo que tampoco suele ocurrir, ¿no?, en grandes empresas industriales que mueven, digamos, grandes procesos de transformación desde el punto de vista productivo y que muchas veces sus clientes son un canal más distribuidor, entonces no piensan tanto en este modelo de lo que llamamos digital commerce. Pues Marri sí que hacía mucha innovación en torno a lo que le llaman industria 4.0, de hecho colaboraciones con Siemens, con empresas de este tamaño, donde normalmente buscan tecnologías de este tipo IoT, inteligencia artificial, pero ¿cómo se logra culturalmente? ¿Cuál es un poco, cómo lograste convencer a la organización para moverse hacia un territorio que realmente, incluso internamente, era poco aceptado como contexto de mercado, ¿no? No lo hacía nadie y tampoco se veía clara la oportunidad de negocio? ¿Cuál es el punto fundamental para normalmente una organización poder encontrar ese cambio, digamos, incluso a nivel de dirección, ¿no? que se pueda entender y que se pueda apostar por ello? Bueno, buscamos ejemplos en el mercado de una empresa que lo estaba haciendo. Hicimos un estudio de mercado para ver qué estaba pasando. Esto fue en el año a finales del 2019 y encontramos una empresa que estaba haciendo, era un caso de éxito y era una empresa muy clara. Además, cuando empezamos a hacer, en ese momento fue a finales del 2019, cuando ya teníamos un modelo definido, llegó el COVID. Cuando ya teníamos el esquema, llegó el COVID, que fue, bueno, pues el COVID cambió muchas cosas en aquel momento, ¿no? Entonces, cuando fuimos capaces de presentar un modelo que a la que le gustó a la dirección, porque habíamos decidido hacerlo de una manera muy controlada, muy pausada, porque era algo muy innovador en nuestra empresa. Habíamos hecho un alcance muy acotado, tenía que ser un alcance donde afectábamos una parte muy reducida de los clientes, teníamos que hacerlo porque necesitábamos tener un comercio electrónico, necesitas tener stock. En nuestro negocio normalmente el stock no trabajamos con grandes cantidades de stock, tenemos el negocio, lo dividimos en dos tipos de mercados, el automóvil y los otros negocios. Entonces decidimos hacer los otros negocios, entonces teníamos que cambiar un poco la forma de trabajar, decidimos en dónde podíamos cambiar la forma de trabajar y entonces la dirección, todos estos cambios que suponían nuestras operaciones, los fue aceptando. Cuando decidimos que íbamos a ir adelante, llegó el COVID. Y como les había gustado el modelo, y habíamos visto la comparativa de otras empresas que lo estaban, de la otra única empresa que lo estaba haciendo, y vimos que iba a ser un modelo muy paulatino, y llegó el COVID y lo aceptaron, pues entonces en ese momento tuvimos el tiempo para desarrollar el modelo, hacer una prueba piloto,
hicimos una pequeña prueba de concepto, funcionó, y en los meses de confinamiento fue ya cuando pudimos dedicarnos a desarrollarlo y entonces en esos meses fue cuando vimos que los clientes estuvieron a la vuelta de confinamiento, empezaron a utilizarlo y a comprar, y a partir de ahí fue una explosión. ¿Se ha producido ese cambio tanto a nivel interno como a nivel de clientes? Sí. ¿Han tomado esta herramienta, este nuevo canal como algo? Sí, fue sorprendente la reacción de algunos clientes. Cuando fuimos a presentar la herramienta se hizo visitas a los clientes, ya cuando pudimos visitar a los clientes fuimos a presentarles la herramienta en presencial, en un tú a tú, y era muy curioso que ya sabías en el momento en que le presentabas la herramienta, casi sabías quiénes iban a utilizarla. Y los que sabías que le iban a utilizarla, la cogieron de una manera increíble. Y todos ellos la siguen utilizando. Hay clientes que ya no compran de otra manera, ya solo utilizan el canal online. Hay algunos clientes que utilizan ambos canales y hay algunos clientes que nunca lo han utilizado. Y además el comportamiento ha sido el mismo desde el principio. Pero es curioso que un porcentaje alto de esta categoría de clientes, te puedo decir que hemos convertido en torno al 25% de esta tipología de clientes de negocio, ya hacen las compras en el canal online en un solo año. O sea que ha sido bastante sorprendente el comportamiento de los clientes. Entonces, bueno. No pensaba antes, ¿no? Muchísimas gracias. Ya. Bueno, ahora yo quería abrir un poco el debate y esto ya es un poco, lo dejo en nuestras manos. Tenemos ahí un micro y nos lo podemos ir pasando. Yo creo que, mira, la primera pregunta que se me ocurre, y un poco para que lo comentemos, yo creo que es interesante seguro para todos los que nos están escuchando y también online, es cómo está, hablando de transformación digital, que al final es donde estamos en este contexto, cómo está, hoy en día tenemos una situación geopolítica especial, no solo por la guerra de Ucrania, todo lo que tiene que ver con, creo que hay grandes movimientos a nivel mundial, una situación económica que después del COVID pues, está siendo dura. ¿Está afectando a los planes de vuestras empresas en planes de transformación digital, en la inversión o en la manera en la que habéis enfrentado a lo mejor 2 o 3 años atrás? ¿O realmente la circunstancia que tenemos ahora, el contexto actual, tampoco tiene un impacto directo y se sigue pensando en que es un camino de no retorno? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O qué estáis viviendo a nivel más interno? Porque creo que 3 empresas como las vuestras tan grandes, tan representativas, pues son un buen ejemplo que nos puede dar a lo que pasa también en la sociedad, ¿no? Puede empezar quien quiera, ¿eh? Bueno, como tengo el micrófono ya empiezo. En el caso de nuestra empresa no está afectando. Nosotros tenemos para los próximos años un plan estratégico de seguir creciendo y además con mucha ambición. Nosotros habíamos reducido esto al perímetro de Iberia. Ahora ya estamos pensando en irnos a extender el e-commerce a UK y estamos planteándonos el salto a otras. Pero vosotros habéis tenido el caso de Rusia, porque tenéis planta allí, también habéis vivido también el tema de las materias primas, ¿no? Ha sido también sí, el tema de las materias primas, creo que incluso el e-commerce en este caso fue una ayuda, porque cuando fue todos estos movimientos, cuando fue el tema de la escasez de materias primas, hubo unas fluctuaciones de precio tremendo. Incluso con el e-commerce fue muy ágil para nosotros poder cambiar los precios en el e-commerce y poder regular la cantidad de las compras que se podían ejecutar. Incluso eso nos ayudó. Nos dio más agilidad que lo que hubiese sido el sistema de compra offline que teníamos tradicional. Entonces, nosotros tenemos expectativas de seguir creciendo, desarrollando el canal y darles muchos más servicios a los clientes con el canal online. Bueno, pues en este caso, por supuesto que nos afecta. Incluso quizás positivamente, porque lo que he hecho es no solo acelerar los procesos que tenías en marcha y que pensabas que tenías que sacar adelante. Hablo de la digitalización sobre todo, ¿no? Como que ver que esta situación socioeconómica que hay ahora mismo, pues te haga pensar en nuevos canales, nuevas formas de interactuar. Luego también ten en cuenta que, bueno, todos los PERTES, los Next Generation, todos estos fondos también de alguna manera nosotros como empresa, no demasiado, porque no estamos llegando muy bien a ellos. Eso sería otro tema de debate, porque no es capaz de llegar a esos PERTES o a esos fondos, ¿no? Pero yo creo que esto sí que ha hecho que la Sociedad Nacional despierte y que en el caso de España, el Sistema Nacional de Salud esté pensando en que tiene que incrementar su gasto sobre el PIB en el Sistema Nacional de Salud y que pueda investigar más y que el gasto normal en investigación y
¿no? Por lo cual yo creo que esta situación sí que está ayudando a de alguna manera que despegue más el mundo de la digitalización. Sí, yo coincido con mis compañeros que obviamente afecta cuando tú recibes, o sea, se rompe la cadena de suministros y recibes un montón de pedidos porque tus clientes tienen miedo y quieren asegurarse de que van a tener lo que necesitan para hacer su producción, pues obviamente recibes un montón de pedidos que luego tienen dificultades de sacar adelante y de proveer. Y si luego a eso le sumas que por una guerra o por un conflicto te suben los precios, pues encima has recibido un montón de pedidos, los precios te suben, por otra parte, tus márgenes se reducen. Entonces, pues hay que hacer ahí un juego de malabares, que me consta que todos los departamentos de encima me han hecho auténticas virguerías para sacarlo todo adelante de forma satisfactoria, pero yo de aquí adelante yo quiero ser optimista. Soy optimista por defecto, pero pienso que deben darse una serie de circunstancias, que algunas las ha mencionado Alejandro ya, y que, por ejemplo, para que se continúe avanzando en materia de transformación digital en la industria, pues tienen que darse las inversiones necesarias, tanto en las empresas, pero como por parte de las administraciones y los gobiernos. Tenemos un ejemplo con los fondos de Next Generation de recuperación europea y los PERTES que ha mencionado Alejandro, que están ahí, algunos se han definido, otros no acaban de llegar, el caso es que algunos sí, pero el dinero no termina de llegar. Y luego pues tiene que darse también una situación política estable en la que pues, se eliminen, por ejemplo, trabas para las empresas para que puedan desarrollar su actividad de la mejor forma posible. Y además se tienen que dar, y esto ya son administraciones, incluso gobiernos, tienen que tomar medidas para proteger nuestra propia economía. Aunque ya aquí, por ejemplo, la Unión Europea sí que está adoptando medidas un poco más proteccionistas en cuanto a la relocalización de nuestra industria en detrimento de China. Por ejemplo, tenemos un caso ahora bastante potente con la mega fábrica de baterías que se va a montar en Valencia para la producción de baterías para vehículo eléctrico. Y medidas como esa van a ser las que ayuden a que todo esto pues, tire para adelante. O sea, optimismo, pero hacen falta una serie de facilitadores. No, estoy de acuerdo. De hecho, una pregunta que siempre nos viene a la mente y pensando un poco, ninguno de aquí somos pitonisos, pero pensando un poco en cómo veis vosotros, entendiendo, por ejemplo, decía ahora Fernando, ese positivismo, ¿dónde estaremos dentro de 10 años en transformación digital, tanto en España como en Brasil? ¿Vosotros visualizáis, pensáis que estamos en el camino correcto, que la brecha digital que ha ido existiendo en regiones y países pues, ha ido cambiando y España está en un punto determinado y ahora hay mucho también debate en torno a todo lo que tiene que ver con robotización, con machine learning, con muchas otras cosas? ¿Creéis que estamos en la senda adecuada o cómo lo veis vosotros? O incluso a lo mejor tenéis algún ejemplo de cosas que estáis haciendo dentro de las empresas, ¿no? Sí, bueno, yo insistí en lo mismo, sí, o sea, veo el futuro con optimismo, pero se tienen que dar eso, se tienen que desbloquear esas inversiones que permitan a las empresas captar el capital para la ejecución de los proyectos. Se tiene que dar también ese contexto político que facilite a las empresas hacer sus operaciones y además las protejan del exterior. Tenemos ahí a China muy agresiva, que se lo llevan todo y eso también hay que regularlo. Y luego aparte lo que también veo de aquí a 10 años y que es fundamental y que no nos podemos olvidar es que digitalización sí, llevamos toda la mañana hablando de digitalización, pero sostenibilidad también. Y si lo uno no viene con lo otro, pues la sociedad no te lo va a comprar. Y en Siemens somos muy conscientes de ese mensaje y por eso todo lo que hacemos pues tratamos de que sea respetuoso con el medio ambiente y también con las personas. Yo ahora mismo no concibo una cosa sin la otra. Pues yo pitonista no soy. Ya te digo que no. Y si lo fuera, lo usaría para otra cosa, para esto. Pero vamos, lo que digo es que tú hace 15 años no pensabas que serías incapaz de salir de tu casa sin llevar encima el ordenador, la cámara y absolutamente todos los dispositivos que llevas ahora metidos en un solo. Y a cualquier nivel se está preguntando en 2006 te lo he dicho. Eso no te lo hubiera dicho, casi seguro, ¿no? Cual no sé dónde estaremos en 10 años, ¿no? Lo que sí que es como don Fernando, en lo que sí queremos enfocarnos en esos 10 años, que es esa digitalización, ese ser capaces de abrir nuestra mente para cosas diferentes, siempre sostenibles, si no, esto se nos va a acabar.
Yo cada día estoy más convencido de que la diversidad, la equidad y la inclusión dentro ya del mundo en general, sí, también dentro de las empresas, nos va a ayudar muchísimo. Y en cuanto a los avances digitales, que dónde vamos a estar, ya te digo, no debo decírtelo, pero lo que sí que te diría es que tenemos que fluir con ellos. Tenemos que, no digo dejarnos llevar, pero sí entenderlos, acompañarlos e intentar mirar a contra. O sea, escasamente un año, cuando alguien te hubiera hablado que hay una inteligencia artificial que se va a llamar ChatGPT, que va a hacer lo que hace, probablemente no hubieras creído, ¿no? Entonces ahí tienes dos posturas. Una es lo que muchas empresas están haciendo, que es, oye, estoy incluso prohibiendo usar ChatGPT en mi organización por un montón de temas, y otras como nosotros, que por ejemplo estamos haciendo todo lo contrario. Y no, te voy a ayudar a usarlo, te voy a enseñar a usarlo, te voy a formar cómo usarlo y te voy a ayudar a sacar el mayor partido que puedas. Entonces yo creo que el negacionismo en este caso no lo voy a dar un lado, que sean positivos y dejarnos fluir. Cuando das este punto me estaba acordando, yo recuerdo en el 2008, que claro, ese es el año que llegó Facebook a España. Hoy en día Facebook, pues las nuevas generaciones no saben ni que existe, más o menos, ¿no? Ellos es como y han pasado muy pocos años, realmente la tecnología da mucha velocidad. Recuerdo que el speaker en un gran evento a nivel mundial y dijo, si tú te vas hoy de casa y se te ha olvidado la cartera o el móvil, ¿para qué vuelves? Ahí hubo debate. Uno nos dijo, no, va por la cartera, ¿no? Y él dijo, dentro de 5 años ninguno vais a volver a por la cartera. No os vais de casa sin el móvil. Y había debate. Hoy en día es impensable, ¿no? Entonces, esto corre muchísimo. Yo estaba pensando que, por ejemplo, comentaban Alejandro los temas de ChatGPT, que vosotros incluso lo estáis explorando, ¿no? Al final, buscando esa innovación es continua. ¿Y de dónde nos llevará esto dentro de 10 años? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? Bueno, yo en el colegio de mis hijos les permiten usar ChatGPT, pero aquí hay una cosa que, al decir vosotros, yo solo tengo una cosa que añadir, que hablaste de los fondos Next Generation, todas esas cosas muy bien, y no hablasteis de una cosa que se nos está quedando fuera, que es muy preocupante, que es la educación, que no está acompañando todo este proceso, que me parece, porque la sostenibilidad es importantísimo, que acompañen los gobiernos con fondos y eso es importantísimo, pero creo que la educación en España se está quedando fuera de todo esto y toda esta digitalización, este proceso hay que acompañarlo y es un tema que nos estamos quedando fuera y sí que todas estas, esto que está ocurriendo, que es brutal y que no sé dónde acabará, creo que la universidad y las escuelas están totalmente desfasadas y es un tema que sí que alguien tendrá que pensar en ello. Bueno, sin duda, y creo que es algo que penetra en toda la sociedad, ¿no? Yo tenía una pregunta que creo que es también interesante y seguro que a la gente que nos escucha le puede interesar, que es, nosotros que somos, digamos, todos en ámbitos de tecnología, trabajamos en ámbitos de tecnología, hoy en día hay más innovación que nunca, más herramientas que nunca, hoy en día sale un chatbot, al día siguiente sale una herramienta, al día siguiente hablamos todo el día de herramientas de robot, de muchas cosas, ¿no? La pregunta es, empresas globales que además hacen proyectos a nivel mundial y que el cliente cada día es más complejo, hoy en día los proyectos de tecnología son más o menos complicados, porque realmente a nivel global, cuando vosotros lanzáis estas iniciativas, tenéis esa sensación de que a la vez de tener miles de herramientas también tenemos un grado de complejidad alto, porque la respuesta que tenemos que dar y todo lo que tenemos que hacer, incluso a nivel regulatorio, es muy grande, ¿no? Entonces, ¿tenéis la misma sensación? ¿La tecnología hoy en día es más fácil y más complicada que nunca? ¿O cuál es un poco vuestra visión? La tecnología, mucho más complicada, en mi opinión, que es mucho más complicada. Yo disiento. No. La tecnología es todo lo complicada que tú quieras hacer, que sea complicada. Si tú quieres explicarla de una manera sencilla, será sencilla, y si quieres guiarla, será guiada, ¿no? Para nosotros, no digo que sea más fácil, pero sí que es cierto que cada día estamos más acostumbrados a trabajar en esos entornos multidisciplinares, multinacionales, en los cuales las aportaciones que vengan de todos lados, es la tecnología la que te deja trabajar con ellas y hacerlas. Y cada día yo creo que encontramos más adeptos o menos gente en contra de esa tecnología. Cada día, como he dicho antes, si tú eres capaz de encontrar un propósito, una necesidad no resuelta, y que esa tecnología te va a ayudar a resolverla, es difícil que encuentres algún tipo de resistencia a ello, ¿no? Yo creo que ahora mismo es la propia tecnología la que nos está dejando avanzar y de una manera exponencial en generar más tecnología. Por lo cual yo creo que es difícil, la tecnología es difícil,
si la entiendes y eres capaz de trabajar con ella, es que a tu favor, es la propia tecnología la que te va a dejar avanzar y generar más tecnología. Y luego también acostumbrarte a... Hace unos años nadie hablaba de IoT, como has hablado toda la vida, ¿no? Y también ahora se está empezando a hablar de IoV, ¿no? De la Internet of Behaviors, ¿no? Y es decir, poco a poco vamos incorporando los términos y esas formas de pensar, esos avances que se van incorporando a nuestro lenguaje, se van incorporando a nuestras empresas, se van incorporando a nuestros proyectos y poco a poco nos vamos adaptando a ellos y haciendo que cada uno de ellos sea incremental al otro. Yo creo que en general optimista y con un gran futuro. Pues yo, en mi opinión, yo personalmente no pienso que la tecnología sea ahora más complicada, porque si miramos en los últimos 20 años, cada vez que ha salido algo, en ese momento nos ha parecido complicado. Simplemente que no estábamos preparados para lo que nos venía y nos va a pasar continuamente. Sin embargo, yo creo que la complejidad a la que tú hacías referencia al principio y que achacas a entornos globales, pues yo creo que muchas veces la achaco a que muchas organizaciones lo que hace falta es, o de lo que hay es una carencia de una estrategia digital completa. Digamos que la transformación digital, ¿de qué va? Va de encontrar nuevos canales de venta o transformar los modelos de negocio existentes en unos nuevos. Pero no solo importa la tecnología, importa también los procesos e importan también las personas. De tal forma que es que resulta totalmente necesario disponer una estrategia para asegurarnos que avanzamos y ninguno de esos aspectos se queda atrás. Ni tecnología, ni procesos, ni personas, que creo que es un poco lo que genera la complejidad. Por ejemplo, si nos quedamos atrás en tecnología, ¿qué va a ocurrir? Porque obviamente tú vas a perder competitividad porque tus competidores sí que van a sacar productos digitales nuevos que tú no tienes. Si te quedas atrás en transformar los procesos, pues te vas a convertir en alguien más lento, porque los procesos digitalizados son mucho más eficientes dentro de una organización. Y si te quedas atrás con las personas, pues lo que va a ocurrir es que vas a tener un problema con la gestión del talento, con la cultura y con el mindset de tu organización, aparte de que te vas a volver poco atractivo para nuevas generaciones digitales. Con lo cual, toda esa complejidad yo no la achaco únicamente a la tecnología, que por sí no es complicada o es igual de complicada que las que hemos tenido en años anteriores. La achaco a que en muchas ocasiones ponemos el foco únicamente en la tecnología y nos olvidamos de que esto hay que llevarlo hacia adelante con una estrategia que empuje también los procesos y las personas. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo, fíjate un poco en la misma línea que decías ahora, Fernando, entonces, ¿cómo lo medís internamente? ¿Cómo hacéis? Porque al final una empresa tan grande como la tuya tenéis, claro, hay un grado en cuanto a tu sector, seguramente hay un benchmark que te haces frente a competidores, pero también habrá ciertos ratios internos, ¿no? Eso tenéis, esa estrategia que comentabas, que es tan importante, se hace a nivel global, se busca un poco cómo se mide ese grado y dónde hay que hacer foco, digamos. Pues yo creo que la forma, o una de las formas, porque luego, bueno, existen consultoras que son capaces de hacerte un assessment y ver tu grado de madurez digital, miran un montón de componentes y tal, pero una forma sencilla es exactamente pues, ver el grado de implementación de tu estrategia digital. Y como he dicho antes, pues esa estrategia digital debe ir centrada por lo menos en tres vías, ¿no? Lo que sería la tecnología, lo que serían los procesos y lo que serían las personas. Si miramos a la tecnología, pues la forma de medirlo pues, podría ser mirar, por ejemplo, cuál es el ROI, el retorno de la inversión de la tecnología que has implantado. Es decir, cuánto de lo que estás ganando proviene de un nuevo negocio digital. Eso puede ser un KPI bastante válido. Si hablamos de los procesos, pues yo creo que resulta más sencillo contar el número de procesos que se han implementado en la nueva herramienta, o el número de procesos que se han automatizado, o el número de procesos que se han transformado utilizando A, B o C. Y si miramos a las personas, el grado de digitalización pues, puede medirse con medidas que calculen la productividad del empleado, la satisfacción del empleado, un empleado formado, un empleado que se siente con las capacidades digitales para ejecutar su trabajo de la mejor forma posible, va a ser un empleado satisfecho. Se pueden sacar indicadores bastante fiables del nivel de digitalización en una organización. Es que poco más que decir. Básicamente es lo mismo. Medimos las encuestas de satisfacción de los empleados, intentamos lanzar programas culturales para que la gente abrace
esa tecnología, con lo cual en la medida en la que los programas de culturización son exitosos, sabes que están siendo exitosos. El tema de los procesos, igual, cuántos procesos son capaces de reducir, de automatizar, de cambiar. En el tema de la implantación de los sistemas es igual, o bien el ROI, o bien la adaptación y la adopción de esos sistemas en el mercado. Es que son nuevas puntadas. Diría seguramente en el área de e-commerce así que medís con ratios muy concretos, ¿no? Tenéis un seguimiento muy exhaustivo al final es más numérico incluso, ¿no? Sí. Cuando hacéis un canal para poder explorar todos los datos. Sí, hemos puesto unos cuantos ratios y los estamos midiendo también mensualmente. O sea que los hicimos desde el principio y son sorprendentes. Algunos son muy ligados al e-commerce y otros ligados más al negocio en sí. Yo, bueno, creo que nos quedan unos pocos minutos. No sé si a lo mejor podríais contar lo que es un modelo de transformación digital. Habéis contado algún caso ya aquí. No sé si os ocurre tanto en negativo como en positivo alguna experiencia que hayáis tenido y que os ha permitido también a nivel de compañía aprender en este camino, ¿no? Algún tipo de proyecto, tanto a lo mejor por los errores aprendidos, que muchas veces dan muchísima capacidad, o incluso en algún ejemplo, bueno, alguno que habéis puesto ya aquí, todos son súper interesantes, pero no sé si en alguno de ellos habéis también entendido, pues, por ejemplo, Iciar, en tu proceso de e-commerce, ha habido casi un cambio cultural, ¿no? Dentro de la organización y a lo mejor, no sé si puedes entender un poco los puntos que ha habido más digamos, challenge dentro del proceso o cosas que también habéis sacado. Y en el resto igual, ¿no? Si hay algún caso, tanto positivo como negativo, que ayude a entender un poco lo complejo que es un proceso de transformación digital y qué se puede extraer de ello, ¿no? Bueno, yo contaría así como anécdota. Nosotros llevamos en Gombarri, acabamos de hacer 65 años nuestra compañía. Y este verano pasado, por primera vez, vendimos, en el mes de verano, en agosto, hemos descubierto que la gente compra cero en agosto. En fin de semana, ¿no? También. En fin de semana. O sea que como anécdota, fue la primera vez que dijimos, hombre, la gente compra cero en agosto. O sea que esto así un poco lo cuento en plan chiste anécdota. Pero bueno, son estas cosas que de repente te das cuenta que en España la industria, sabéis que se cierra tradicionalmente mes entero, tal, ¿no? Y nunca te planteas hasta este momento, pues si hay alguien que, pues si quieres dejar pues, comerciales de guardas, ¿no? Pero lo habíamos hecho y ocurrió esto, ¿no? Entonces, bueno, se ha convertido pues en un cambio. Yo creo que esto sí que ha sido un cambio de mindset, ¿no? Es decir, que ahora pues que hay otras formas de vender, ¿no? Entonces, sí que lo contaría como anécdota del e-commerce. No, es interesante y es verdad que además algo que era impensable hace 3-4 años, incluso culturalmente en la compañía, posiblemente. Sí. Pues yo, una anécdota, si quieres, una vez, nosotros hace tiempo creamos con una startup un robot androide y es capaz de diagnosticar en una conversación si tienes diabetes, tipo de hipotiroidismo o alcoholismo. Es capaz es un robot que tiene forma humana, que es un busto, y en una conversación, en base a un script y unas preguntas, capaz de detectar. Y era curioso ver cómo muchas personas te decían que hablaban con ella de una forma más abierta que con su propio médico. Porque nadie se lo toma mal si el médico. ¿Vale? Pero era como una anécdota graciosa porque decían, es que siento que como es un robot no me va a juzgar, ¿no? Entonces, claro, hablaban abiertamente y contestaban las preguntas más abiertamente que decían una persona, ¿no? Eso como anécdota. También es cierto que incluso probando eso, algún profesional sanitario nos preguntaba, oye, y habrá un momento que una inteligencia artificial sea capaz de quitarme. Entonces, yo lo que siempre he contestado es, mira, creo que no. O sea, una inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Es que es probable que alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial a su favor sí que te quita el trabajo. Por lo cual, procura estar atento a esto. Pues yo más que una anécdota, lo que te puedo contar es un ejemplo de transformación digital que estamos viviendo ahora mismo en nuestra organización, en Siemens, y que lo mencionaste al principio, que es Accelerator. Siemens tradicionalmente ha sido una empresa muy de producto, muy de proyecto en el ámbito industrial, donde nuestros mega software han sido utilizados en todas las fábricas, que les suenen por grandes productos MOM, como Center, Tecnomatic, han estado ahí toda la vida. Y la visión que propone ahora Accelerator, bueno, pues son como 3 componentes.
Lo primero es un portfolio de productos que ahora son flexibles, modulares, interoperables, nada que ver con los antiguos megasoftware que se implantaban a lo mejor en una fábrica para controlar un proceso. Ahora todo es modulable, interoperable, de tal forma que si tú necesitas esto, tú coges esto, no necesitas el megasoftware. Está todo diseñado para que sea cloud, que se pueda consumir as a service. Ese es el concepto de cómo nos estamos transformando de una empresa que teníamos un producto, que era un megasoftware, a un servicio en el que tú vas a necesitar, vas a coger únicamente la parte que necesitas para tu proceso de la producción y además vas a pagar por ello, solo por ello, ¿vale? El pay-per-use. Y además, pues esto de Accelerator es también un ecosistema de partners, porque nosotros entendemos que ya la guerra no la podemos hacer por nosotros mismos, sino que esto consiste en integrar a cada vez más partes en el ecosistema, porque tú ya no puedes ir a una fábrica y venderles todo Siemens, porque no, ese cliente pues tiene Siemens, pero también tiene ABB, también tiene Honeywell y también tiene muchas cosas, hardware y software de la competencia que quiere que funcione con lo tuyo. Entonces, esto es un ecosistema en el que tiene que funcionar con partners y proveedores que desarrollen las nuevas tecnologías. Y lo por último también es un marketplace. La forma en la que vendíamos antes cambia. Ahora estamos desarrollando el marketplace de Accelerator, donde todas estas soluciones ya modulables, ya consumibles as a service, etcétera, estarán disponibles para los clientes para comprarla a base de los cuantos clics. No, es que creo que todas las cosas que dices y con un sentido enorme y es tal cual, ¿no? Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Yo quería primero agradeceros el día, Alejandro, ha sido un gran honor, la verdad. Además con empresas como Omar y como Siemens, que creo que es grandemente representativa y además en dos mercados tan grandes como es Brasil y España. Un poco por concluir, yo creo que algunas cosas que me vienen a la cabeza, obviamente, el cliente hoy en día es digital, es más exigente que nunca, es cambiante, elige el canal que quiere. Muy interesante lo que hemos comentado aquí, que la transformación digital no solamente de tecnología, hemos hablado de procesos, hemos hablado de que cambia a las personas fundamentalmente. Y luego ha sido muy interesante también ver que al final, una reflexión que me gusta mucho y que me lleva también es que la tecnología pues no la tenemos que temer, pero tenemos que aprender a usarlo, porque la realidad es que todas estas herramientas que vienen, ahora Fernando hablaba de que además se integran entre muchísimas tecnologías distintas y hay que hacer muchísimas estrategias de colaboración, pues lo que vienen es para estar en un mercado que es muy cambiante y que lo que necesitamos es poder usar así como personas, no solo como clientes, sino también dentro de las empresas. Vamos a tener que utilizarlas de una manera versátil, porque al final el que utilice mejor todo este tipo de tecnología, al final va a ser líder de estos mercados, tanto en Brasil como en España. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero honor y gracias a todos los que habéis estado en la sesión. Gracias.